Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de miércoles. Ojalá que usted esté pasándola muy bien en compañía de su familia. Recuerde que es día de oración y debemos de ponernos a orar en esta tarde por las peticiones que ya vemos en el WhatsApp y espero que pronto podamos estar juntos. En esta tarde, para aprovechar el tiempo, vamos a hablar de cómo debemos vivir nuestra vida, cómo debemos vivir nuestra vida. Está basada en Romanos capítulo 8. En esta tarde vamos a estar en Romanos capítulo 8. Voy a dar lectura a dos versículos, versículos 12 y 13 dice: Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es una de las partes importantes de la vida que debemos de entender, que debemos nosotros vivir una vida que agrada al Espíritu Santo. Ahora, muchas veces ya hemos hablado del tema de cómo vivir en el Espíritu, cómo aprovechar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en esta tarde, cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida diaria. Y nuestra vida diaria debemos vivirla conforme a la guianza del Espíritu Santo. No sé si usted ya está cansado de vivir en la manera rutinaria en la que está viviendo, porque a veces nuestra vida se vuelve una rutina. Ahora, no estoy hablando que la rutina es mala, en sí hay rutinas muy buenas, como leer la Biblia, orar todos los días, estar siempre pendiente de nuestra vida espiritual. Esa es una buena rutina. El problema es que también tenemos otras rutinas que probablemente no nos ayudan espiritualmente porque toman mucho tiempo de nuestra vida. Y cuando hacemos caso a las rutinas que no nos ayudan espiritualmente, eventualmente las rutinas absorben nuestro tiempo y nos alejamos de las rutinas buenas como orar y leer la escritura y preocuparnos por los hermanos. Entonces, esto nos lleva al tema de hoy. Debemos de vivir una vida excelente delante de Dios. Miren, primero dice el versículo: así que hermanos, deudores somos. Deudores somos. Creo que muchos de nosotros entendemos lo que es una deuda. Es una cuenta que usted no ha pagado, ya sea monetaria o ya sea de palabra o ya sea de compromiso con otras cosas. Esos son deudas que tenemos. Deudores somos. Ahora, como cristianos, somos deudores a Jesucristo. Él dio la vida por nosotros, Él pagó el precio por nuestra salvación. Y Pablo se está refiriendo no porque Jesús esté cobrándonos la salvación, sino por respeto a lo que Él nos ha dado, por amor a lo que Él nos ha dado, nos debemos de sentir deudores delante de Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por nosotros, no exigiendo absolutamente nada. Al contrario, Él dio su vida incondicionalmente por nosotros. Lo que tenemos que hacer o lo que hemos hecho es aceptar ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora debemos nosotros sentirnos como deudores delante de Él, no para recompensar o pagar de la cuenta que Él ha hecho, porque seríamos incapaces y todavía no lo somos. No somos suficientes para pagar esa deuda, sino deudores en el sentido de gratitud, deudores en el sentido de que Él ha hecho algo por nosotros y nosotros debemos responder en esa manera. En esa palabra Pablo nos identifica como deudores porque nosotros no pagamos el precio. Ahora otra vez aclaro, no porque Cristo esté cobrándonos, porque Él no nos cobra por la salvación. Recuerden que hemos dicho que la salvación es gratis. Es una decisión que usted tiene que hacer delante de Dios, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Pero eso no quita que sí se pagó una deuda. Entonces, nosotros muchas veces hay alguien que tal vez nos ha prestado algún dinero y dice: no, olvídalo, no me lo pagues, pero tú te sientes como que debes de hacer algo por esta persona. Entonces muchos tratan
a hacer regalos o mandar una carta de gratitud o etcétera. De alguna manera mostramos que nos sentimos deudores a la persona por lo que ha hecho por nosotros, aun si fue un favor. Entonces, deudores somos, y yo creo que eso es lo que debemos de entender, que a veces nosotros estamos en la vida y no nos sentimos como deudores. Entonces, así que hermanos, dice, deudores somos, y aquí aplica, no a la carne, no a la carne, o sea, no al viejo yo, no a la vieja vida que tenía yo antes cuando vivíamos en ellas, dice Pablo allá a los Colosenses, no a esa vida, no a esa vida de tragedia, llena de pecado, llena de problemas, llena de cosas, de frustraciones de la vida. A esa vida Dios nos ha rescatado, nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora nos ha dado vida en Cristo Jesús. Vean lo que dicen los primeros versículos de este capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, ya no estamos condenados si es que estamos viviendo una vida que agrada al Señor. Dice, ya no estamos atados a la carne, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El andar es un modo de vida, es un modo de vivir, el andar en este mundo. Usted estaba en un camino que iba a la perdición. Todos nosotros lo reconocemos, era un camino inicuo, un camino el cual no tenía sentido ni para la vida. Dios nos ha sacado de ese camino, nos ha mostrado un camino mejor. Sí, un camino más difícil tal vez, pero un camino que lleva a la gloria, a la vida eterna, un camino que tiene esperanza, un camino donde podemos nosotros encontrar el gozo de nuestro Señor, podemos caminar en la paz con nuestro Señor. Y eso es lo que dice Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y replica, los que no andan conforme a la carne, no andamos ya en ese camino, sino conforme al Espíritu de Dios. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo vuelve a repetir. Eso de andar en el Espíritu es muy importante. Si usted lee Gálatas 5, 25, dice, ahí en Gálatas 5, 20 en adelante, dice que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu, porque si vivimos por el Espíritu, andaremos también con Él. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver estas cosas del punto de vista de Dios. Y es por eso que Él nos da una lista ahí en 5:25, los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es lo que debemos de reflejar. Regresemos a nuestro versículo. Dice que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, ya no le debemos nada al diablo. La cuenta ha sido saldada, así que ya no podemos andar viviendo de la misma manera. El problema del hombre es que tiene un círculo vicioso, que es muy difícil salir otra vez, como digo, de esas rutinas que nos alejan de Dios. Hay personas que les gusta tomar y se convierten y todavía de vez en cuando toman, porque vuelven a ser deudores a la carne, vuelven a andar conforme a la carne, lo que la carne le satisface al cuerpo es lo que hace el hombre. Debemos tener cuidado, hermanos, porque no todo lo que es rutina es buena. Hay personas que pasan muchísimas horas en el teléfono, en el Facebook o en el chat, en cualquiera de esos apps que hay ahora en el teléfono, Twitter, el WhatsApp y todo eso. No estoy diciendo que es malo, lo que estoy diciendo es que pasamos tanto tiempo en esto que nos olvidamos de lo importante que es Dios en nuestra vida. Entonces debemos de pensar en estas cosas. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de
la carne. Si nos ocupamos en vivir en la carne, vamos a apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso va a ser un indicador de que tal vez ni eres cristiano. Perdona que lo diga de esta manera. Cuando te ocupas más en la carne, quiere decir que el Espíritu de Dios no mora en ti. Porque el Señor mismo dijo, ¿cómo me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Si Dios es tu Señor, tienes que obedecerle, conforme a lo que dice la Escritura. Y aquí dice que si andas en la carne, vas a hacer morir el Espíritu en ti. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que vivir conforme al Espíritu de Dios. Y eso es muy, muy, muy importante en nuestra vida. Debemos de aprender a vivir conforme al Espíritu. Vayamos a Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Gálatas capítulo 5. Si usted busca, dice allá, en el versículo 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis las cosas que queréis. Entonces es una lucha. Tenemos la lucha espiritual en nosotros, por eso debemos de alimentar más nuestra vida espiritual. Si alimentamos más la carne, pronto que temprano nos vamos a olvidar de las cosas espirituales. Por eso el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y cuando estamos en esa lucha y hacemos caso más a las cosas de la carne, vamos a debilitar nuestro espíritu en nosotros y vamos a andar siempre en la carnalidad. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, y hay una gran lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque estos deseos de la carne se oponen a la conducta del cristiano, es algo contrario. Si tú estás obrando en alguna de estas áreas, te recomiendo que busques a Dios, te recomiendo que examines tu vida, porque si algo estás practicando de esta lista, algo está mal en tu vida, porque esta lista declara que son las obras de la carne, o sea, las obras que inducen a la vida pecaminosa en nosotros. Mas el fruto del Espíritu, y eso es lo que les decía, versículo 22 de capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos esto. Hay que aprender a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Estas cosas solo se mantienen en la oración, en la comunión y el estar leyendo la palabra de Dios. Esto te mantendrá en una vida espiritual que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque la misma palabra te va a redarguir, te va a corregir y te va a instruir, como dijo Pablo a Timoteo. La palabra de Dios nos ayuda para corregir los problemas, para instruirnos en cuanto a la vida y para dirigir nuestra vida diaria. La oración nos ayuda para tener esa comunión con Dios y poder estar siempre a ese alcance con Dios para cualquier cosa y situación que venga a nuestra vida. Hermanos, es necesario entender esto, que no nos cansemos de vivir en el Espíritu, que nuestra vida no sea una vida rutinaria, sino una vida excitante, donde podemos decir gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Debemos de pensar en estas cosas, porque manifiestas, ya saben, son las obras de la carne, y ya sabemos cuáles son las obras de la carne. Dicen, más el fruto del Espíritu, y eso es lo que debemos de andar, es en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, fe, mansedumbre y templanza.
¿Por qué? Porque contra estas cosas no hay ley, o sea, no hay cosa que pueda redarguirnos el mundo por andar bien haciendo las cosas que a Dios le agrada. Entonces, si somos de Cristo, debemos de crucificar, ya debemos de estar crucificados a los deseos de la carne y debemos de vivificar las cosas del Espíritu. Por eso dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Y termina Santiago diciendo, o Gálatas, perdón, diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, nuestra manera de vivir, hermanos, debe ser una manera de vivir que agrade a Dios, siempre que agrade a Dios. Cuando hay problemas, la única respuesta al problema eres tú. Nosotros somos la respuesta a los problemas. El problema es que no queremos admitir a veces que nos equivocamos o que tenemos un problema, pero debemos recurrir a la gracia de Dios para que Él nos ayude a salir adelante. No andemos en vida vieja, sino andemos en vida nueva. Esa es nuestra esperanza. Las cosas viejas pasaron, dijo Pablo a los Corintios. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hemos pasado de muerte a vida. Hay mucha referencia en cuanto a la vida vieja y a la vida nueva, de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Pablo a los Romanos en el capítulo 12 habla que debemos de renovar nuestra manera de pensar. Entonces hay muchas cosas en las que nos podemos apoyar de que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. El problema es que debes aprender a caminar en tu vida nueva y debes de hacerlo ya. Debes andar ya hablando más de Cristo, hablando más de las cosas espirituales, hablando más de las cosas buenas que Dios te está enseñando, hablando más de la palabra. Evita las conversaciones vanas, las conversaciones que causan problemas. Debemos más enfocarnos en las cosas que agradan a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. Mi hermano, que este devocional nos haga recapacitar y que podamos orarle al Señor y pedirle que Él nos guíe y nos ayude para seguir caminando en esta vida nueva que Él nos ha dado, la vida en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener este devocional, que no nos cansemos de vivir en la vida espiritual, sino que podamos cansarnos de la vida vieja y poder vivir normalmente la vida cristiana. Pido por mis hermanos en este día que tú los ayudes, los apoyes, a los que están enfermos, rehabilítalos, sánalos y Señor que pronto puedan sentirse mejor, los que necesitan trabajo, que puedan conseguir, Señor, aquellos que tienen necesidad, que tú las suplas, Padre. Pongo todo esto en tus manos, pidiendo de tu dirección, de tu ayuda, Señor, y que tú seas con cada familia de nuestra iglesia y por los amigos y compañeros que nos escuchan. Nos ponemos en tus manos pidiendo todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y ojalá que tengas un precioso y hermoso día hoy.